Volvemos a hablar hoy de Daniel Sancho. Se cumplían ayer 2 años del crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta, según la justicia tailandesa, a manos del propio Daniel, hijo de Rodolfo Sancho. Familia de actores confesó supuestamente Daniel haber matado y descuartizado al médico en esa isla tailandesa de Koh Phangan. Todo esto, según las autoridades tailandesas, aún hay muchas dudas, muchos matices sobre el caso y obviamente estamos en apelaciones, recursos, mensajes y contras por parte de los abogados de una familia y de otra, y esa condena a cadena perpetua que muchos ven muy abultada y otros la ven justa. Un caso sin precedentes, con muchísima polémica y que obviamente se sigue hablando en televisión aún después de todas las declaraciones que se han dado. De hecho, creo que tenemos en fiesta ayer en un programa de televisión en Telecinco, que vamos a analizarlo poco a poco. Ha estado Carmen Balfagón, que aquí la veo. Han estado hablando supuestamente de videollamadas, de amigos de Daniel que aseguran haber hablado con él en llamadas desde la cárcel, que lo ve bien, etc. Y bueno, algunas cosas que tenemos que contar, cartas, un supuesto libro que está redactando. La verdad es que tenemos nuevas fechas clave, muchas noticias nuevamente del caso Sancho y cartas que escribió, al parecer, Daniel Sancho a la familia de Edwin Arrieta. Mañana, bueno, toda esta semana seguramente estaremos sacando vídeos, hablando un poquito de este caso tanto tiempo después, y también me habéis dicho que hay como ciertos youtubers o ciertas personas que están hablando nuevamente de nosotros. Estaremos opinando y diciendo pues lo que nosotros pensamos desde siempre, ¿no? Entonces, quien quiera decir algo de lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estos 2 años o lo que sea, pues como siempre por aquí en comentarios estaremos intentando responder todo eso. Y mucha gente que dice que incluso que estamos amenazados o algo así, no sé, cosas como que no entiendo muy bien a qué se debe, porque estamos comentando absolutamente todos los casos, pero justo tiene que ser el caso de Daniel Sancho en el cual tenemos que estar amenazados o algo así. Es como que no se puede, en YouTube ni siquiera se puede cambiar de opinión ni nada, porque si no te machacan. Incluso es que hay que decir que nuestra opinión del caso poco ha cambiado. O sea, realmente creo que va más en la manipulación de la gente, creando un relato de si Axel piensa esto o piensa lo otro. Pero bueno, vamos a ver este programa, ahora seguimos opinando de todo esto. Bienvenido, sí. Evidentemente ya va de parte y yo simplemente soy periodista, ya empezamos mal. Bueno, pero tenemos información al respecto. Balfagón y Galiacho, bueno, queremos saber sobre todo, porque se han hablado de unos privilegios dentro de la cárcel con Daniel Sánchez. Bueno, pues si existen esos privilegios, que se cuenten, si de verdad existen. Lo que no podemos hacer es contar mentiras cada vez más. Es decir, acabo de escuchar a la abuela de Daniel que dice que es que nunca habla con Daniel. O sea, si de verdad existen los privilegios, que los digan de una vez, pero que no nos cuenten ya más milongas. Y si existen, pues que se cuenten. Se han hablado de llamadas, se han hablado de... Es que luego resulta que hablas con, con Carmen. Luego... Es que Carmen que está poniendo una cara como que no está muy convencida con lo que está porque hablando. Yo a la abuela de Daniel la respeto muchísimo. Claro. Pero Carmen, si se dan privilegios, que se cuenten. Es que una cosa es lo que oímos y otra cosa es la verdad de lo que hay. Vale, pues entonces, la verdad contarla entonces. Bueno, pues privilegios que Daniel, si se entiende que puede tener privilegios, que coma una comida mejor que es la que se da en prisiones, porque su padre se ocupa de pagar todos los meses para que eso suceda. ¿Cuánto paga su padre? Perdóname, Galiacho, que es lo que haría cualquier padre en unas circunstancias similares y que tuviera esos posibles, su padre se... A ver, es que si estamos diciendo que Tailandia funciona de una forma en cuanto a la justicia y que si el recurso no va a valer, que si la sentencia, que si tal, que si allí la policía funciona de una forma, ahora, como la cárcel supuestamente beneficia, aunque sea un mínimo, a Daniel Sancho, y estamos diciendo, oh, madre mía, esto está fatal, no sé qué. Para una cosa, Tailandia, buah, de puta madre, el mejor país del mundo, pero cuando hay una mínima cosa a favor de la familia de Daniel Sancho, ahí ya Tailandia no es tan buena, ¿no? Es que es todo el rato igual, todo esto, me parece... Me preocupa que su hijo
coma y que tenga ese privilegio que es el de la comida, y que además esa comida la comparta con el resto de compañeros de la celda. ¿Te molesta que se pueda insinuar que sean unos privilegios que no estén conforme a la ley? No, pero es que, vamos a ver, es que lo que me molesta es que se entienda que es privilegio porque se llama Daniel Sancho. Eso me molesta, porque en Tailandia está claro que la figura de Daniel Sancho pues es una figura más de un preso que está cumpliendo una pena privativa de libertad. Privilegio tiene porque se ocupa a su padre de pagar una cantidad al mes, la que sea, Galiacho, para que su hijo coma todos los meses y tenga unos privilegios que le permitan a lo mejor estar 10 minutos después más hablamos mucho más y aclaramos estos asuntos, porque también es verdad que hay información de que se ha enviado 2 cartas, Daniel Sancho ha enviado 2 cartas a los familiares de Edwin Arrieta. De todo esto hablaremos en Volver, que ya nos queda nada, y después aires de fiesta. A la también, vuelta, hasta ahora. A las 8 menos cuarto, aires de fiesta. ¿Qué cosas? Menos cuarto de la tarde, 1 hora menos en Canarias, seguimos aquí en fiesta, nos acompaña Richard Pena, ¿qué tal? Carmen Balfagón, también Alejandro Trambasaguas y también Juan Luis Galiacho. Arrancamos ya con el caso de Daniel Sancho, porque podría dar un giro de 180 grados en los próximos meses, Alex. Sí, el 8 de agosto se cumplen ya 2 años desde esa detención por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Y su defensa espera que pronto se resuelva el recurso que interpuso ante el juez para que se pueda ya repetir el juicio y aportar nuevos testigos al caso. Vamos a ver. La defensa de Dani Sancho sigue teniéndolo claro. Daniel actuó en defensa propia. Para eso confían en poder repetir el juicio o rebajar la condena a homicidio imprudente a través de un nuevo recurso de apelación que ha tardado meses en materializarse. Tiene 480 folios. Se ha presentado ante el tribunal, ante la Corte Provincial de Koh Samui. Este recurso ha sido impugnado por los abogados de la familia de Edwin Arrieta, que se niegan a ver en libertad a Sancho. Que las palabras del entorno de Daniel Sancho lo único que hacen es avivar profundamente esa tristeza, y estoy hablando de unas manifestaciones de su entorno que incluso venían a referir algo así, que Daniel Sancho vendría a comerse las natillas en Navidad a España. Bueno, a ver, es que esto que dice aquí Juan Ospina es que no es cierto, o sea, no sé de dónde sale esta frase como tal, pero me parece que juega mucho con algunas cosas el abogado Ospina que no son ciertas, o sea... Pero todo apunta a que el fiscal del caso no lo ha rechazado. La decisión del Tribunal de Apelaciones podría darse después del verano. Por otro lado, de la mano del propio García Montes, conocemos cómo es la vida de Daniel en la prisión de Surat Thani, muy alejada de lo que hemos oído los 2 últimos años. Disfrutaría de celda propia. Cada miércoles habla con su padre. Ocupa su tiempo en escribir sus... Bueno, como tal, Balfagón ya la primera la desmintió, porque dice que como que regala algo de comida a los presos que están en su misma celda. Entonces, bueno, si escribe memorias o no escribe, bueno, no sé, algo tendrá que hacer allí. O sea, si tiene un papel y un lápiz o un boli o no sé. Y luego que si tiene contacto con su padre. Es que lo que haga Daniel Sancho allí, o lo que le sirve para reinsertarse en la sociedad después, es lo que nosotros desde España tendríamos que ver. Quizás desde Tailandia la cárcel es otro pensamiento, ¿no? Otra cosa de si va a volver o no va a volver a la vida, etcétera, ¿no? Pero nosotros desde España no podemos tener ese pensamiento, o sea... Es que me parece muy fuerte que muchas veces tengamos como ese tipo de pensamientos desde España hacia Tailandia, o sea, siendo totalmente distinto, ¿no? Y luego lo del contacto con su padre, si tiene contacto o no, bueno, pues es que son cosas normales. Si los presos tienen llamadas, pues Daniel Sancho, ¿a quién va a llamar? ¿A su padre o a su madre o a su abuela? No sé. Memorias, y está en contacto permanente con amigos. Al margen de este recurso está Silvia Bronchalo, a la que hemos visto volver recientemente de Tailandia. ¿Cómo la has visto aquí? Perfectamente, está mejor, ¿verdad? Según su defensa, Daniel está esperanzado y muy bien, tanto física como anímicamente. Carmen, la primera pregunta es para ti. Mientras el magistrado toma una decisión final, vosotros, el equipo de defensa, barajáis 2 posibles opciones. Bueno, nosotros barajamos ahora mismo una sola opción. Solamente una. Una, que se vea el recurso. Y aquí quería yo corregir, y si me lo permitís, sí, claro. Quería hacer 2 aclaraciones. Una que tiene que ver directamente con Rodolfo Sancho, porque se ha dicho en un medio de comunicación que Rodolfo Sancho había vetado
al programa Tardear. Rodolfo Sancho ni ha vetado al programa Tardear, y me interesa decirlo aquí porque son compañeros de esta cadena, ni ha vetado a Telecinco, ni ha vetado a Unicor. Rodolfo Sancho hace unos días tuvo un incidente con un periodista de Tardear, al que le conocía porque, bueno, este señor había proferido bastantes palabras en contra del honor de Rodolfo, de la persona a la que represento, y bueno, pues simplemente no quiso hablar con él, pero ni él ha vetado a Tardear, ni ha vetado al programa, ni a Unicor, ni a... Ha quedado claro. Ahora, bien, sí, ahora... ¿cuál es la única posibilidad? Bueno, la verdad es que no... Ni me sonaba eso, del periodista de Tardear. Que se vea el recurso que hemos presentado. Y en otro sentido, que también hay que aclararlo, porque lo he visto a mi compañero Juan Gospina, nadie del entorno de Daniel ha dicho que Daniel va a estar aquí en Navidad para comerse las natillas. Eso no lo hemos dicho ninguno. Mira, esto justo eso lo que había dicho yo ahora, que me parece como... Sé que tiró ahí algo que no es cierto, o sea... Y si es así, y yo no estoy en poder de la verdad, pues que lo digan dónde se ha dicho, en qué contexto lo ha dicho y quién lo ha dicho. Pues eso no se ha dicho. Nosotros barajamos la posibilidad de que el recurso de apelación, recurso al que tiene derecho cualquier preso aquí, en España, en Tailandia, en cualquier sitio, que esperamos que se vea. Es la única posibilidad. Claro, que es que por mucho que digan que esto reaviva el dolor de una familia, etcétera, es un recurso que está en cualquier otro caso. O sea, jugar con ese tipo de cosas realmente es normal. Evidentemente que la familia de la víctima, cada vez que se hable del caso o de su familiar, etcétera, se siente dolida, pero un recurso se interpone en cualquiera de los casos. Y este ha sido así, pues evidentemente los abogados y la familia de Daniel Sancho pues siguen adelante con él. Una pregunta, Carmen, ¿es cierto que estás solo en una celda? No. ¿No estás solo en una celda? ¿No tiene el privilegio de estar solo? No, en Tailandia no existe ese privilegio, es imposible. Es imposible. ¿Qué le ha pasado a Marcos? Bueno, pues yo creo que a lo mejor, yo no dudo, mi compañero Marcos es una persona, mejor, uno de los mejores abogados que conozco, y que en un momento determinado alguien lo habrá entendido mal o sabrá. Daniel no está solo, está con 12 personas en una celda. Y ya hemos dicho al principio de los privilegios, sí, que aquí nos parece impensable las cárceles españolas. Bueno, estaba claro que Daniel Sancho no estaba solo en una celda, fruto de medios de comunicación, y ya por las palabras de Balfagón, pues está diciendo que está con 12 personas dentro de una celda. A ver. Sí que hay un preso en cada celda, con lo que no son privilegios, que son derechos, con su televisión, su baño para el solo, allí no. Pero vamos a ver, es que de verdad, Carmen, es que de verdad por todo, vamos a dejar ya de proferir cosas que no son ciertas, ya no digo ni mentiras. Ojalá, Juan Luis, vamos a contar la verdad de una vez, y no volvamos otra vez 2 años después a más de lo mismo. O sea, la situación ahora mismo de Rodolfo Sancho Daniel es complicadísima. Muy complicada. Complicadísima. Muy complicada. Entonces no se puede decir de que va a venir ahora o como se dice, porque eso los periodistas no se lo inventan, Carmen. Sí, será alguien quien lo ha contado. No, bueno, no es así. Sí, yo no sé. A ver, en verdad aquí Galiacho como que incide mucho y defiende mucho, ¿no?, a los periodistas y demás, pero bueno, en este caso siempre ha habido mentiras por parte de los medios de comunicación, vamos a ver. Y creo que muchas cosas que se estaban diciendo ya tampoco se creen. O sea, es como, ¿realmente esto es verdad? Yo es que cuando vi ya la noticia ya lo dije aquí. O sea, nada más verla ya dije, esto no es cierto. O sea, y tampoco había preguntado nada, pero es que muchísimas cosas. De hecho, yo tengo venido por aquí a directos hace un año y así, y decir, esto que sale en este medio es falso. Y así todo el rato, y es tremendo. Después, bueno, veo mucha gente que aún sigue como preguntándose si realmente había tantas pruebas o tan claras como para llegar a condenar a cadena perpetua a Daniel Sancho. Sinceramente, yo no estoy amenazado, porque mucha gente está diciendo que estoy amenazado por gente de Colombia o algo así, que cambié de bando. No sé, me parece como súper extraño que haya tanta gente pensando eso. Pero bueno, básicamente lo que yo creo es que Daniel Sancho estaba en Tailandia. Creo que no premeditó el crimen. O sea, yo siempre pensé que no lo premeditó.
es que hay demasiados indicios que llevan a pensar que Daniel Sancho no planificó el hecho. Demasiados, o sea, hay más indicios para llegar a pensar que no lo premeditó. Hay indicios que te den a pensar que sí. ¿Una compra es la clave de todo el caso? Me parece complicado llegar a determinar todo un caso por una compra. Pero, perdona, Juan Luis. Y una reconstrucción que muchas veces, bueno, se habla, se dice que está todo claro dentro de la reconstrucción del caso. Y la verdad es que la reconstrucción siempre se dijo, o sea, hasta periodistas que luego incidieron con Daniel Sancho y tal, de que sí era culpable y demás, pero incidían en un principio, cuando vieron la reconstrucción, de que todo estaba indicado por parte de la policía tailandesa, que le decían dónde tenía que señalar. Perdona, y en esto sí que tengo que pedir auxilio a un medio de comunicación que es en el que estamos. O sea, del caso Daniel Sancho está hablando muchísima gente, sabiendo desde cuándo la otra parte critica ese recurso. Aquí está pasando. Aquí está hablando todo el mundo del caso de Daniel, con pruebas y sin pruebas, con verdad y sin verdad. A ver, evidentemente el caso Daniel Sancho hace tiempo ya que se volvió un circo mediático. Eso no lo puede negar nadie, ni una parte ni otra. Un circo mediático donde todos comen, ya sea los abogados, ya sean los periodistas, las televisiones, o realmente porque un caso de hace tanto tiempo iban a hablar en un programa por la tarde. Estamos a 2 años y a 3 de agosto, durante más de 35 minutos en un programa así. A ver, evidentemente es por algo. Juan Luis. Pero vamos a ver. Perdona, comprueba, y te lo he dicho, los privilegios, claro que hay que pagarlos. ¿Cuánto paga? Pero es que te voy a decir la cantidad que paga. 1.200 euros. ¿Cuánto paga? Juan Luis, no te lo voy a decir. Te he dicho que su padre paga para que su hijo coma en una mesa en vez de en el suelo. Que su padre paga para que su hijo tenga comida de la que además participan los 12 compañeros. Que su padre paga para que hable con la abuela. Cuando la abuela miente, perdona, dice estás que no mal habla con el informado, nieto. Juan Luis. La abuela habla con el nieto. Pero porque no. es un preso extranjero y tienen derecho a una serie de videollamadas. Mira, estás mal informado, Carmen, Juan no, Luis. no es verdad. ¿A quién atribuís vosotros como defensa todas las cuestiones que se han difundido durante estos 2 años que no se ajustaban a la realidad? ¿Cómo que no se ajustaban a la realidad? Hombre, Galiacho, por ejemplo, durante estos años se ha estado diciendo que Daniel Sancho, que la motivación del crimen fue económica y que tenía 1 o 2 millones de euros en una cuenta bancaria, y eso es algo absolutamente son falso. Son determinados personajes. No digamos que los periodistas estamos diciendo eso. Bueno, no. Eso lo cuentan en No, el pero eso lo has Pero dicho ha habido tú, gente Juan que lo ha Luis. dicho. Juan Y ha Luis, habido tú lo has periodistas dicho. que lo han yo no he dicho. dicho que No, sea tú lo has dicho. motivación Sí, sí, tú económica. lo has ¿Qué dicho. motivación van económica? Bueno, Lo único que que ha había habido dinero escondido. hablado de... Bueno, estabais Lo único que sí ha habido de la unas abuela, transferencias. vamos a- ¿O no ha habido transferencias aquí? Galiacho, Las que Dime, Galiacho. ¿ha habido o no Sí, transferencias? 5.400 euros. ¿A quién? Del señor Edwin Arrieta, Daniel Sancho, vista en el sumario y en el Pero, juicio. ¿pero dónde? Porque hubo transferencias de dinero Juan Luis, para que no negocios, estamos hablando de lo que ha dicho 5.400. Alejandro, No es verdad. no estamos Tú sabes hablando. que no es verdad, Carmen. ¿Cómo Tú que no sabes es que hubo verdad? transferencias de mucho más dinero, por favor. Eso es mentira. No, Juan Luis. eso es verdad. Eso es mentira. Eso es Juan Luis. verdad. No. Eso es verdad, ¿Lo ves Carmen. cómo mentimos? A ver, Eso vamos a es ver, verdad. pero si Porque los una saldos cosa es lo que bancarios se tú han visto vayas en el di- juicio. Pero vamos Eso a se ha ver, visto en pero el que juicio, no son vamos a ver. saltos Bueno, Fiesa bancarios de lo que ha hablado hay. en exclusiva. A ver, lo de las transferencias y demás, lo que está hablando Carmen fueron lo de las transferencias estas que habían hecho en algunos cajeros y demás, el propio Daniel bueno, Edwin Arrieta a Daniel, y luego las transferencias que habla aquí Galiacho supuestamente son las millonarias en cuentas que al parecer el propio Joaquín Campos había dicho que eran verdaderas. Con Noelia Aguirre, la abuela paterna de Daniel Sancho. Noelia Aguirre, y vamos a escucharla. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Ya. Estamos bien. ¿Estáis bien? Vivos y con salud. O sea que, y nada, esperando cosas. Esperando cosas, ¿como qué? Como resoluciones y cosas de la vida. Yo espero que sea lo mejor todo. Vale. ¿Has hablado con él en algún momento? No, mi querido, no he hablado con él. Mira, no es fácil porque hay muy pocas llamadas al mes. Bueno, todo esto que estamos viendo aquí induce también a esas fechas clave, a estos términos.
Y bueno, obviamente ha habido muchas cosas del caso Sancho, aún comentaremos más, supongo que hoy domingo, cuando se estará emitiendo esto, domingo 3 de agosto por aquí, estarán, no sé si en este o en otros programas, hablando un poco más de este recurso y las nuevas pruebas al parecer, y también estas cartas de las cuales se comenta, y también estaré contestando a algunas personas sobre este caso y sobre dichos, dimes y diretes de personas un poco ajenas al caso que opinan y que son bastante incisivas, vamos a decir. En el día de ayer aparecían varios medios de comunicación sobre el caso Daniel Sancho, nuevas pruebas y decían un nuevo giro en la trama, pero algo que supuestamente ya había aparecido en ese juicio por el cual fue condenado a cadena perpetua, con lo cual nos imaginamos que todo esto no se lo creyó el juez. No quiere decir que no sea cierto, y lo que se dice es que supuestamente había algunos vídeos enviados por parte de Edwin Arrieta que eran utilizados como una herramienta de presión psicológica. Lo comentamos ayer, que la defensa presume de que el cirujano colombiano habría contratado presuntamente a personas para seguir los movimientos de Laura Menoyo. Una información tremenda y que arremete ahora así contra la víctima de este caso, que sería el señor Arrieta, a manos de Daniel Sancho, según esa condena en Tailandia. Y así esta información la iba recopilando, al parecer, según lo dicho por estas fuentes, y detallaba como esas actividades de la pareja de Laura Menoyo, y que llevaban obviamente un mensaje implícito, que era: mira lo que tengo aquí, mira lo que yo puedo hacer y se lo puedo mandar a quien yo quiera, ¿no? Y esto es un poco lo que sostiene estas acciones que buscaba mantener a Daniel Sancho en un estado sumiso, insinuando que cualquier tipo de revelación sobre esta relación pues podría tener consecuencias muy muy graves para Laura y también para su entorno. Algo que Daniel Sancho no quería en absoluto, y al final pues tuvo que elegir según lo que dicen estas fuentes. Lo que pasa es que Juan Ospina ha respondido a todo esto. Ha hablado de las posibles nuevas pruebas de la defensa que habían aparecido, estas fuentes cercanas a Informalia, y parece que se ha puesto bastante tajante en respuesta a este hipotético cambio de estrategia y estas nuevas pruebas. Y es que en el tema de que Edwin enviaba esos vídeos, etcétera, como un lobo, lo que dice Juan Ospina es que, de ser cierta la existencia de este tipo de contenido, que pudiera probar, ¿no? Que hubiera algún tipo de amenaza todavía presunta para mantener a Daniel Sancho en una situación de supuesta sumisión, la idea sería poder adjuntarlos al nuevo argumentario para convencer a los jueces encargados de revisarlo. Claro, el penalista obviamente es bastante prudente con todo este tipo de consideraciones. Dice: todavía es pronto para saber qué se podrá leer en el nuevo recurso, pero de ser ciertas estas informaciones, la respuesta es tajante. Dice: si eso fuera cierto, ¿por qué no lo han introducido hace un año? ¿O por qué no acudieron a los tribunales a denunciarlo? Además, Ospina se hace la pregunta, de confirmarse ese extremo, de si eso justificaría acabar con una persona y descuartiz. Para él, dice, continúan con su relato de dolor y sangre que no ayuda a nadie, que es triste y soez. Obviamente lo que se dice en algunos medios de comunicación es que esto sí que lo han introducido hace un tiempo, o sea, en el juicio esto ya sale, o sea que parece que ya se demostró, ya salieron algunas pruebas sobre esto. Bueno, demostrar no lo sé, no lo sabemos, porque esto es lo que se está leyendo, lo que se está descubriendo. Me parece extraño que Juan Ospina dé estas declaraciones si realmente él ha tenido acceso a todo el procedimiento, ha visto de un lado y de otro todo lo que se ha expresado, y por lo tanto parece bastante raro que él no lo haya visto, si realmente esto ha salido en ese juicio, como se decía ayer en algunos medios de comunicación, ¿no? Esto es lo único que ha dado, o sea, de las declaraciones de Juan Ospina, son declaraciones bastante concisas, bastante concretas, de que si esto es cierto, pues que lo tenían que meter
ya hace un año y que esto que no justificaría matar y descuartizar a una persona como lo hizo Daniel Sancho según sentencia. Es verdad que se avecinan unos meses con nuevos giros en el caso Sancho, y es que si no hay más cambios, en enero se va a enviar a Tailandia el primero de los recursos de la defensa para intentar darle la vuelta a esa situación penitenciaria del condenado a perpetua. Y esa de las principales dudas cuando se confirmó la apelación si llegaría ya en el año 2025 también gira en torno a las posibles nuevas pruebas que podría presentar el equipo legal del hijo de Rodolfo Sancho, y como vimos ayer, varios portales como Informalia buscaban esa respuesta en algunas fuentes que aseguraban que eran muy cercanas a Daniel Sancho en primera instancia por el crimen premeditado de Edwin Arrieta, donde se mostraba todo eso y esos extraños movimientos, vamos a decir, en los cuales Edwin Arrieta lo tenía amenazado o amedrentado según estas fuentes, y que obviamente ahora mismo el equipo de defensa lucha por cambiar esa sentencia y que creen que Daniel Sancho no merecería estar tanto tiempo en esa cárcel. Y hablando también de abogados, ahora que hablábamos de esa respuesta de Juan Gospina, que han sido 4 frases literal, tenemos que hablar también de Marcos García Montes, que asegura en las últimas horas, en una entrevista para el ABC, que el chef Daniel Sancho se encuentra bien, tranquilo y contento en esa vida en prisión, que no se ha metido en problemas para nada, que está expectante de su recurso, del que tiene conocimiento del boceto que han hecho y que está en contacto con los asesores tailandeses que lo visitan día a día. O sea, el hijo de Rodolfo Sancho sabemos que está en esa cárcel de Surat Thani, pero que sigue hablando, ¿no?, con los abogados todo el tiempo, y que está también con lo que serían los asesores de Tailandia. García Montes indica que tiene previsto presentar el recurso sobre el 20 de enero, tras haberlo atrasado hasta 3 veces. Dice, está terminado, pero queremos cerrarlo muy detenidamente porque es bastante complejo. Según la versión de los abogados, sabemos que Arrieta falleció tras recibir un golpe durante una pelea con Sancho. Sin embargo, el tribunal considera que las pruebas presentadas concluyen que todo estaba planificado y que realmente Daniel Sancho compró esos artilugios para acabar con la vida de este hombre. Es que realmente, si nos acercamos a algunas posturas de la defensa y algunas de las pruebas que se había dicho en su momento de que este cirujano colombiano lo tenía amedrentado durante tanto y tanto tiempo, y bueno, y que Daniel Sancho vivía en una jaula de cristal de la cual no sabía cómo salir de ella, pues realmente eso también podría llegar a pensar en realmente si pensó en planificarlo, ¿no?, en llevarlo hasta allí. Aquí no va a haber una policía, no me va a pasar nada, etcétera. Lo pudo haber pensado de esa manera y así haber comprado esos artilugios, como dice en sentencia, y premeditar esos hechos, ¿no? Vemos que en consideración lo que está saliendo ahora mismo por parte de esas nuevas pruebas y esa exclusiva o ese giro inesperado, vamos a decir, de que Arrieta lo tenía amenazado, ¿no?, vamos a comentar, con su pareja, que tenía gente siguiéndola, etcétera, podría ser algo que podía jugar a favor, vamos a decir, de manera moral en cuanto al caso y lo que estaba pasando en su relación o en su vida y el por qué terminó haciendo eso, pero también jugar en contra en cuanto a decir, vale, si estaba pasando esto, tiene sentido que lo haya planificado, ¿no? Un sentido criminal, vamos a decir, ¿no? Y bueno, también García Montes dice que sobre Rodolfo Sancho, sobre su padre, que está tranquilo, que está confiado en que salga este recurso adelante, que todos están confiados en que el mismo sea positivo para Daniel Sancho, porque la sentencia hizo un estudio de la prueba que no tenía nada que ver con lo que realmente se practicó en el juicio, y dice él que sobre todo con un punto fundamental, y es que no se pudo probar la premeditación en la muerte de Edwin Arrieta de ninguna de las maneras. Para el juez sí que existían elementos suficientes como para decir que estaba premeditado, pero realmente sí que es verdad que, por lo que vimos, la premeditación sí que parece que probar realmente no estaba aprobada al 100%, con lo cual hay una duda razonable bastante grande, el cómo sucedieron los hechos y el si Daniel Sancho realmente pensó en hacer eso, ¿no? Otros medios también hablan de un poco la batalla que tiene Daniel Sancho actualmente, que sería el desgaste mental, el desgaste un poco de estar pensando todo el tiempo en
¿por qué he hecho eso? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué estoy en esta cárcel cuando mi vida era de otra manera, ¿no? Vamos a decir, estando en Madrid, las fiestas, los yates, los barcos, etc. Es que su realidad es fría y dura de esa condena a cadena perpetua en Tailandia, ese país donde la justicia pues no concede treguas. Para muchos sinceramente piensan que las apelaciones son una esperanza muy, muy, muy lejana, y algunos creen que en Tailandia no existe la justicia realmente, ¿no? Es que 2025 comenzó como un espejismo para Daniel Sancho. Durante semanas rumores cruzaban océanos hablando de un posible regreso a España, que parece complicado, ese traslado que lo sacaría de las entrañas de esa prisión para llevarlo al menos a un lugar donde su idioma y su cultura pues no fueran ajenos, y es que parece que él le está costando estar allí, no sabe idiomas, complicado. Pero esas personas se diluyeron como arena entre los dedos. La esperanza parece que continúa. Daniel Sancho, cuya vida parecía irremediablemente atada al apellido Sancho y al oficio de su familia, pero ahora mismo tiene un estigma imposible de borrar, un crimen a sus espaldas, un crimen en la familia. El del cirujano colombiano Edwin Arrieta, que no fue solo un crimen, fue un escándalo y un caso gigantesco que cruzó fronteras, que invadió titulares y que dividió opiniones de todo el mundo. El problema es que hay algunas fuentes que dicen que los abogados o el entorno de Daniel Sancho, vamos a decir de esta manera, piensan que el juicio fue como una especie de farsa desde un inicio, ¿no? Que clamaban por Daniel en esta forma, con el tema del intérprete, con el tema del abogado Cuanán, luego con el tema del James Bond que ni siquiera pudo acudir a ese juicio. Es algo que realmente hay como muchos puntos en los cuales la defensa piensa que, bueno, no sé si la defensa o el entorno, vamos a decir el entorno, ¿no? Las personas cercanas a Daniel Sancho creen que todo fue un poco un paripé y que hubo algunas cosas bastante extrañas. Recordamos incluso a Rodolfo Sancho, creo que fue en ese documental de HBO, que en alguna parte incluso llegaba a decir, pues nos acordamos de aquellas palabras de Juan Ospina, pues al revés, ¿no? Como pensando en que sucedió algo extraño, ¿no? En ese juicio, y que todo estaba ya pactado desde el primer momento, ¿no? Nosotros venimos por aquí en aquellos meses y recuerdo que mucha gente así lo creía, ¿no? Que no iba a haber justicia de ninguna de las maneras, y que lo que realmente iba a salir en esa condena ya estaba estipulado desde el minuto 1, ¿no? Es algo que muchas personas comentaron por aquí en los distintos vídeos que nosotros estuvimos exponiendo desde hace bastante tiempo atrás. El recurso de Daniel Sancho contra su condena a cadena perpetua parece que ya está listo para entregarse, pero en las últimas horas se ha dicho que se retrasa de nuevo, que ahora se va a presentar el próximo mes de enero. No queda nada, parecía que dentro de 2 días iba a presentar ese recurso a la corte en Tailandia, pero los letrados del español Daniel Sancho en Tailandia han terminado finalmente de redactar ese recurso en su totalidad, y ahora tocaba el turno en las correcciones por parte de los abogados del despacho de Marcos García Montes, que iba a presentar a Daniel y a su padre Rodolfo Sancho. Un recurso que en el día de hoy Ángel Moya ha expuesto en su periódico OK Diario, y otros medios de comunicación se han hecho eco de estas nuevas exclusivas en cuanto al caso del momento, y hace unos meses atrás, cuando ha habido este nuevo giro inesperado en el caso, que sus abogados no van a presentar este recurso el 29 de diciembre. Para muchos quizás no sea un giro o algo espectacular en la trama de lo que es este caso, pero sí que para otros tenemos que decir que este documento sí está listo, y este equipo capitaneado por García Montes tiene que revisarlo al detalle antes de enviarlo para Tailandia. Así que tendremos un mes más, quizás de especulaciones, quizás de nuevas teorías, y también de lo que va a presentar en este recurso la defensa de Daniel. Y es que este recurso de apelación contra la demoledora condena a cadena perpetua al hijo de Rodolfo Sancho tiene que esperar todavía un poquito más. Después de 2 aplazamientos en la idea inicial, ahora tenemos un tercero en esta presentación que tenían los abogados, y finalmente nos envía a Tailandia este 29 de diciembre, casi para finalizar
el 2024. Ramón Chipirrás, el portavoz de la familia de los Sancho, ya había dicho o había adelantado que este documento ya estaría listo, eso sí, pero el equipo legal de la defensa quería revisarlo punto por punto por si hubiera que llevar a cabo correcciones de última hora. En este recurso, según se ha podido saber, la defensa de Daniel Sancho insiste en que mató a Edwin Arrieta por accidente, durante una pelea entre ambos, algo que él ha dicho desde el minuto 1. Los letrados de Sancho apoyarán sus argumentos, entre otras cosas, en los 2 informes de autopsia que no consiguieron determinar la causa de muerte de Edwin Arrieta. Se trataba de 2 autopsias diferentes ejecutadas por distintos forenses y ambos concluían lo mismo: no se puede determinar la causa de muerte del señor Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. Es que los forenses también establecen que los golpes en la cabeza que recibió la víctima tampoco le provocaron la muerte, tal y ya como se adelantaba en anteriores ocasiones. Sin embargo, sí hablan de varios golpes, no uno solo, en la cabeza del colombiano. Otro de los argumentos que desarrolla este recurso por parte de los abogados de Daniel Sancho, que se presentará el mes de enero contra la condena a cadena perpetua en el país asiático, versará alrededor de las supuestas irregularidades que cometió la policía tailandesa durante la detención de Daniel y la toma de declaración a Sancho una vez que el español se había entregado. Es que unos argumentos similares que parece que ya fueron rechazados en la sentencia de hace unos meses que condenaba a cadena perpetua al español, diciendo: las pruebas de la fiscalía son convincentes y no dejan lugar a dudas de que el acusado cometió el crimen premeditado que se le imputa. Ese policía llamado James Bond, que según Daniel Sancho le había engañado para que confesara, no existía según la sentencia. No era seguro que esta afirmación del acusado de que un agente de policía llamado James Bond prometió deportarle a España si cooperaba, y es que el acusador no presentaba ningún testigo que corroborara esa afirmación, o esto es lo que dice la sentencia, y por lo cual se trataba de una afirmación sin fundamento, según lo que se publicaba en esas 40 hojas de sentencia, o ese documento que por aquí hemos narrado en distintas ocasiones, cuando en realidad todos sabemos que este hombre, James, sí existía. De hecho, salió en televisión dando varias entrevistas, incluso lo hemos visto en los diferentes vídeos de los medios de comunicación. De hecho, hasta la defensa sacó un vídeo o una foto de James sentado justo al lado en esa comisaría con Daniel Sancho, mientras el propio acusado estaba firmando unos papeles que luego a lo que sería la defensa de Daniel les valió para decir que realmente todo esto eran unas acusaciones de que la primera confesión de Daniel Sancho podría llegar a estar falsificada. La sentencia que condenaba a Daniel de por vida prácticamente a prisión también negaba otras presuntas irregularidades de la policía tailandesa que planteaba la defensa, diciendo respecto a la afirmación del acusado de que no se le proporcionó un abogado en el momento en el que denunció la desaparición de Arrieta y durante el interrogatorio que siguió a continuación, que había señalar que en ese momento el acusado aún no era sospechoso y que por lo tanto no tenía derecho a representación legal. Es que esto dice la sentencia, o sea, sorprendentemente admite que Sancho no tenía abogado cuando se autoinculpó por primera vez, pero que en realidad no pasaría nada. O sea, la sentencia determina que en ese momento Daniel no tenía derecho legalmente a un abogado ni derecho a ser deportado a España, ya que la Oficina de Inmigración había revocado la estancia del acusado, pero no lo había hecho así. Pero es que según testificó el coronel Kupakrit, el acusado era sospechoso de un caso de crimen y que por lo tanto no podría ser deportado. Aún así, sí le pusieron a firmar ese papel e incluso está en el mismo sumario. Por lo tanto, Daniel Sancho sí pudo haber creído que lo estaban deportando a España en un plazo de 24-48 horas, como dice los abogados de Daniel. Lo que sí tuvo claro el tribunal fue el motivo del crimen. Decían que quedaba establecido que el fallecido y el acusado mantenían una relación romántica que incluía una relación sexual consentida y que el motivo fue que el acusado había puesto fin a la relación y que el fallecido se negó a aceptarlo y le amenazó. Se cree que ese fue el motivo para el acto violento que condujo a la muerte del fallecido, recita la sentencia. El tribunal tampoco creía que Daniel Sancho acabara con Edwin Arrieta por accidente, como así acredita en este recurso que va a llevarse a cabo dentro de un mes, sino que dicen que al darse con la cabeza contra el lavabo tras recibir un puñetazo, como había contado Sancho, en la mayoría de aquellas versiones eso no se lo creen. El juez prefería creer la primera confesión detallada de Daniel cuando contó que golpeó la cabeza de Edwin varias veces contra el fregadero hasta acabar con su vida. Aunque en realidad esto no sería cierto del todo, o sea, no sería la primera versión, sino que esta es una versión
posterior de lo que después se dijo, sino que esto se comenta más o menos por la reconstrucción. Nos acordamos todos que había salido en aquella reconstrucción que salió en Antena 3 y luego en otros medios de comunicación, y hay que decir que anteriormente Daniel Sancho había contado otra cosa a la policía. Por lo tanto, hay muchas personas, e incluso podemos llegar a pensar que los abogados también así lo creen, que Daniel nunca dijo lo que después comenta en esa reconstrucción, sino que lo que dijo siempre a la policía fue lo anterior, de que había habido una pelea y que por accidente Edwin Arrieta cae y se golpea la cabeza en el occipital. Pero es cierto que en Tailandia el tema de esa segunda confesión, en la cual él dice que golpea la cabeza contra ese fregadero, finalmente es la que se implora en esa sentencia que le condena a cadena perpetua, diciendo: el acto del acusado de golpear la cabeza del fallecido contra el borde del fregadero demuestra la intención de matar. Y eso fue prácticamente una de las cosas más claves en este juicio, porque para un lado o para otro iba a decantar la sentencia de Daniel Sancho. También se dice que aunque los agentes encargados de la investigación no pudieron encontrar como prueba el cuchillo afilado o los materiales de limpieza que usaba en la escena de los hechos, esos objetos que Daniel compraba un día antes de la llegada de Edwin a la isla, teniendo en cuenta que también había reservado esa habitación de hotel, o más bien ese bungalow, el Bougainvillea, y luego había comprado cuchillos, esa sierra, numerosas bolsas de plástico, etc., que esa preparación indicaba que el acusado planeaba acabar y descuartizar al fallecido. Esto afirma la sentencia, y el tribunal añadía que además era coherente con la declaración del acusado durante la investigación, algo que por un lado le condena, pero también le facilita las cosas en cuanto a la pena capital. Dicen que de esos artículos que fueron comprados para preparar el crimen y el desmembramiento del fallecido, por lo tanto, el juez, tras dar por demostrado el crimen y también sentenciado que la condena solo podía ser la cadena perpetua o la pena de muerte, pues se quedaba finalmente con la primera. Así que sí, estas son algunas de las cosas que se comentan de última hora sobre el tema de Daniel Sancho, ese recurso de Daniel que se insiste en que la muerte de Edwin se debió a un homicidio pero accidental, por lo cual conllevaría evidentemente una pena muchísimo menor. Es verdad que en España seguramente las cosas serían muy diferentes a lo que se está viendo en Tailandia, pero aún así parece que Daniel Sancho lo tiene muy complicado. Se prolonga ese plazo fijado para el 29 de diciembre, estábamos a 2 días de que se fuese a presentar, prácticamente para terminar este 2024, pero finalmente no vamos a tener ese recurso del crimen en Tailandia, algo que para muchos llena de incertidumbre, y que obviamente yo por aquí por abajo en los comentarios os pregunto a vosotros qué creéis que va a pasar, si enero va a ser la fecha final para el recurso de Daniel Sancho, y si obviamente creéis en los puntos que aquí se explican. Ese homicidio, pero por accidente. Es verdad que ayer hablábamos de Sirivanari, la hija del rey de Tailandia, que decían algunos medios de comunicación que podría ser clave en el futuro de Daniel Sancho, en estos días cruciales en diciembre, estas navidades que está pasando otra vez Daniel Sancho en esa cárcel de Tailandia, ahora en una muchísimo peor, eso sí que es cierto, no comerse las uvas con su familia, ni mucho menos, y algunos medios se preguntaban el papel que podría llegar a tener esta joven princesa en la condena de Sancho. Aún así, muchas personas creen que esta mujer o esta chica no sabe absolutamente nada de quién es Daniel Sancho ni nada. También hay que decir que hay un medio de comunicación muy importante en España, o sea, El Español básicamente, este periódico, estaba diciendo que había como unas remodelaciones o como unas pistas en el Instagram de Daniel Sancho, o sea, en sus redes sociales. Ciertos movimientos a escasas horas de que su caso diese un giro importante o bastante impactante, estaban colocando como su feed de Instagram, algo que a algunas personas le parecía un poco raro que solo tuviese 4 fotos, cuando muchos saben que antes sí tenía otras fotografías, pero solo quedaron 3 fotos de su perro, una de él también con su perro, y luego otra que era de la revista de Lola, que muchísima gente se acuerda, ¿no? Y en medio de todo esto parece que este periódico decía que se había percatado de que las redes de Sancho habían producido ciertos movimientos, ¿no?
Lo que dicen estos medios de comunicación es que las redes sociales de Sancho nunca dejaron de estar activas, aunque si eran privadas, habían experimentado ciertos cambios, que habían eliminado casi todas las fotografías, habían dejado solo esas 4, pero que tras varios meses de estas noticias, el perfil de Instagram de Sancho se había hecho público, y ahora cualquiera que quisiese acceder a estas fotos podría hacerlo. ¿Vale? Que es donde tienes la cabeza del animal, vendría aquí, ¿vale? Entonces nos vamos y la última chuleta que he sacado la he sacado de acá. Fíjate cómo cambia el corto, ¿no? Sí, ¿sí? Nada, totalmente. En este lado tienes toda la parte de la... de patatas fritas. No, esto viene con el valor. Esto venía con el bife. Vale. Pone por ahí. Es verdad que, por ejemplo, nosotros ya estamos metidos dentro del perfil, por lo cual creo que no puedo saber realmente si están activas o no las redes sociales de Daniel Sancho, aunque sinceramente creo que es un cambio sin más, no sé por qué habrían hecho esto. Lo que sí podemos decir es que hace unos meses sí que se habían hecho bastantes cambios, ¿no? Habían dejado entrar a varias personas a estas redes sociales, habían quitado todas las fotos, que creo que eran más de 30 o 40 si no me equivoco, salían amigos suyos, fotos en Tailandia, me suena haber visto fotos en Koh Tao de hace tiempo, que era como la isla al lado de Koh Phangan, donde él ya había estado y donde supuestamente cometió estos hechos, y había otras muchísimas fotos con su pareja, con amigos, amigas, etcétera. Es cierto que tenía muchísimos amigos, o bueno, eso es lo que aparentaba según las redes sociales de Madrid, etcétera. Y es cierto que hace unos meses sí que se vieron algunos cambios en sus redes sociales, quedándose prácticamente solo con esas stories de Instagram que veíamos que eran como promociones de distintos lugares de chef, etcétera, sitios de comida bastante caros de Madrid, de sushi, algún mexicano, cosas de quesos, bares, etcétera. Había muchísimas promociones, de hecho yo me suena haber visto como más de 100 stories de distintos sitios, y todo muy bien perfilado, lo que sería este Instagram. Es cierto que luego tenía algunas que, por ejemplo, eran de su perro, algunas stories de ese pastor alemán que él tenía, algunos vídeos con él, etcétera. Pero se ve en algunas, es cierto que sí que se veía a su expareja, por ejemplo, etcétera, pero la mayoría es verdad que eran pues promociones de ciertos lugares de chef reconocidos en Madrid. Así que bueno, lo que está diciendo este medio de comunicación es que el perfil de Instagram de Sancho parece que se ha hecho público. Si me podéis decir por aquí abajo en los comentarios si es verdad esto, si podéis acceder cualquiera a las fotografías del chef español. Algunos dicen que esto es un movimiento un poco revelador, pero discreto, sabiendo que desde el pasado mes de agosto pues fue condenado a cadena perpetua en Tailandia, trasladado a Surat Thani para cumplir esa pena, pero que evidentemente desde la familia y los abogados intentan resarcir esa grandísima pena que él tiene y que va a ser bastante complicado sacar de Tailandia.